Mira, don Alfio Piva es una persona que estudió, siempre se me ha dicho que soy alajuelense, porque ahí pasé mis años de escuela, sobre todo a partir de sexto grado, el colegio, el instituto de Alajuela, y tuvimos a bien, cuando ya tocó los estudios universitarios, me gustó y tuve ocasión de tener alguna relación con la medicina veterinaria. Entonces decidí estudiar medicina veterinaria, que no había en Costa Rica, y un poco como mis orígenes son italianos, mi papá y mis abuelitos emigraron en el año 14, entonces decidimos ir a estudiar a Italia. Yo tenía un tío, que ya murió también, en Italia, entonces nos escribimos y había un profesor muy importante que había venido en un contrato que tuvo la Universidad de Costa Rica, el profesor Valli, se llamaba de apellido Valli, biólogo. Entonces fui a hablar con él a la Universidad de Costa Rica y el profesor Valli se entusiasmó, le gustó mucho. Él había sido profesor de zoología en la Escuela de Medicina Veterinaria que él me recomendó, que es la Escuela de Medicina Veterinaria de la ciudad de Parma. Yo de Parma solo conocía el queso parmesano. Bien, y resulta que tenía una escuela de medicina veterinaria muy importante, muy vieja, muy antigua, y el profesor Valli me recomendó y me dirigió hacia esa universidad. De manera que ahí hice todos mis estudios universitarios. Luego volví a Costa Rica, trabajé de médico veterinario unos años, y luego un señor amigo mío, que era ministro de Agricultura, que era vicedecano también de la Facultad de Agronomía, en alguna coyuntura me ubicaron y me llevaron a la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, para sustituir a un médico veterinario que estaba ahí y había renunciado a la Facultad de Agronomía. Entonces así me hice universitario en la Universidad de Costa Rica como profesor de lo que se llamaba medicina veterinaria, que era una mezcla de cosas de veterinaria, a los estudiantes de agronomía en el currículum viejo, ¿verdad? En el cual después de un año o dos de estar en agronomía, se decidió, los profesores jóvenes de agronomía, decidimos en algún momento cambiar la escuela, la Facultad de Agronomía, que era un currículum unido en 3 currículos fundamentales: fitotecnia, zootecnia y economía agrícola. Para eso se mandó a preparar el personal, entre los cuales también me mandaron a mí, y yo escogí volver a Italia, ya no a Parma, sino a Milano. ¿Por qué Milano? Porque iba a especializarme en fisiología animal. Y entonces había un profesor, un fisiólogo muy importante, más importante de Italia, profesor Martini, y entonces escogí Milano. Entonces fui a hacer mi especialidad en fisiología animal en la Universidad de Milano, la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Milano. Así fue como completé mi carrera con mi especialidad en fisiología animal. Y volví a la Facultad de Agronomía, a la Escuela de Zootecnia. Así fue como inicié mi carrera universitaria en la UCR. Pues la conocí de sus orígenes, porque me informé con mis amigos de la comisión que estuvo trabajando en el proyecto de ley desde entonces. Entonces, una vez que se aprobó el proyecto de ley, se nombró la comisión organizadora y se nombraron todos amigos míos, algunos muy compañeros de toda la vida, como Tony Pacheco, Francisco Antonio Pacheco, que había sido compañero en la escuela y compañero en el colegio, y hasta en Europa estuvimos juntos. Él en Francia, yo en Italia, pero varias veces nos vimos. Y luego Rodrigo Celedón, que es otro gran amigo, que también tuvimos mucha cercanía durante mucho tiempo, y otros más, de manera que teníamos
mucha vinculación uno con otro, y de las primeras reuniones de ellos surgió la idea de hacer una escuela de medicina veterinaria, y por supuesto, el único médico veterinario con carrera académica, con experiencia académica, era el hijo de mi mamá. Y entonces me llamaron para que yo colaborara en formar una escuela de medicina veterinaria. Yo les dije que era muy difícil, era muy caro, era muy complejo, y ocupábamos asesoría en algunas cosas. Entonces a ellos se les ocurrió que iba a iniciarse rápidamente, en los primeros meses de universidad se iba a abrir a los estudiantes, la nueva universidad. Y entonces se pensó en crear estudios generales que no tenían las viejas escuelas normales. Entonces me pidieron a mí que coordinara estudios generales. De esa parte nadie se recuerda, solo yo. Además, yo me había olvidado, fue porque lo estuve leyendo. Y entonces coordiné los primeros estudios generales de la Universidad Nacional. Mientras tanto, formaba el proyecto de Escuela de Medicina Veterinaria. Para eso, el ICA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, me facilitó contactos con diferentes escuelas de medicina veterinaria de Sudamérica, de Norteamérica, y a su vez me financiaron para que yo hiciera un viaje de varios meses, en diferentes momentos, para entrevistarme con diferentes profesores en diferentes escuelas de medicina veterinaria. Las europeas yo las conocía, entonces me preocupaba menos, y pedí ayuda, por supuesto, en Italia a un profesor Kelly, que era mi maestro toda la vida, a España pedí ayuda. Ellos me enviaron un profesor español muy famoso, doctor Pérez y Pérez, que estuvo aquí un mes dándome asesoría para el proyecto, y así escribimos un proyecto que al final de ese año fue aprobado por la comisión organizadora de la universidad. Entonces teníamos que comenzar a hacer la escuela veterinaria, y así comenzamos, en una casa vieja alquilada en Heredia, en la ciudad de Heredia. Ahí comenzamos a hacer la escuela veterinaria, con los primeros pasos. ¿Esa universidad estaba desperdigada por la ciudad al principio, ¿verdad? Bueno, la universidad estuvo, creo que se había cometido un error de génesis, ¿verdad? Que fue, aunque el error fue inducido, porque en esos momentos, recordemos que había una gran presa de estudiantes que no podían entrar a la UCR. Hacían campamentos en los patios de la universidad para poder entrar, y hacían presiones de todo tipo para poder matricularse. Solo había una universidad. El tecnológico todavía no había abierto. Entonces la universidad necesitaba dar respuesta a ese montón de estudiantes que querían entrar. Fue así como se improvisaron algunas carreras, ¿verdad? Y había que iniciar el trabajo con esas carreras, trabajos de planificación como la Escuela de Medicina Veterinaria, habían otras más. Entonces se alquilaron casas en Heredia. Hubo un momento en que, yo no sé, teníamos 50 o 70 casas alquiladas en Heredia, y estorbamos mucho a la ciudad de Heredia. Además, no nos querían, porque hicimos un desacomodo social de la ciudad de Heredia en esos primeros 2 años. Y yo le llamé en esos momentos, ya siendo rector, crisis de crecimiento, ¿verdad? Y luego hablaremos un poquito más de eso. Cuando nombraron a doña Rosemary Karpinski embajadora en Israel, el gobierno de don Daniel Odover, que siguió a don Pepe, que fue el que hizo la escuela, la universidad. Entonces don Daniel quiso que yo sustituyera en la comisión organizadora a doña Rosemary, de manera que no solamente fui rector, sino que fui miembro de la comisión organizadora, que estuvo 2 años, en el segundo año. Así que parte de la culpa la tengo yo, de ese crecimiento vertiginoso inicial de la universidad. Después de la comisión organizadora, ¿verdad?, que trabajamos 2 años, entonces vino la primera campaña de rectoría
A mí me ubicaron de presidente del Tribunal Electoral, neutro, y los candidatos fueron el doctor Pacheco, Francisco Antonio, y el padre Núñez. Entonces ahí se polarizó bastante la universidad. Estaba muy de moda la izquierda en ese momento, y el padre cogió esa ala, y entonces propuso una universidad. El primer estatuto usted puede verlo, ahí se propuso la primera vez la universidad necesaria, ¿verdad? Y se estableció para eso una vocación rural, una vocación en los pueblos de Costa Rica, para las clases rurales, pero que al final de cuentas el padre Núñez ganó, entonces la universidad necesaria se consagró como título, como universidad. Pero la universidad era la posible, no era lo que uno quería en teoría, menos naciendo. Y no solo, sin planta física y sin dinero, porque la universidad, la ley no le dio contenido económico. Entonces la universidad tenía que tener lo que el gobierno quisiera darle, ¿verdad? A poquitos. Y había que hacer muchas cosas nuevas, sobre todo si se quería hacer una universidad en diferentes partes. Ya las escuelas normales estaban trabajando en varias partes, en San Ramón, en Liberia y en Pérez Celedón. Y nosotros heredamos esas 3 sedes como universidad. Y ya era muy difícil hacerle frente a esas sedes, a una universidad naciente, sin una estructura administrativa suficiente, sin tecnificación de los procesos administrativos, era bastante difícil. Por eso fueron muy difíciles esos 2 años, diría yo, no de la planificación de la universidad, sino de la primera rectoría del padre Núñez, ¿verdad? Porque le tocaba hacer 3 o 4 cosas, ¿verdad? Dificilísimas, que era conseguir la plata, poder sobrevivir a las presiones, y con la universidad abierta con muchísimos estudiantes. Fue así como se creó un régimen de opinión pública muy en contra de la universidad. Me recuerdo que La Nación titulaba, estaba de moda el eurocomunismo en Europa, y con Berlinguer, italiano, que había tirado esa idea afuera, el eurocomunismo, para diferenciarlo del comunismo de la Unión Soviética, y entonces La Nación decía que en Heredia estaban haciendo el herediocomunismo, ¿verdad? Y hubo una crítica muy fuerte a la universidad, una presión realmente muy fuerte y muy incómoda para los que estábamos trabajando. Es interesante verlo hoy, un montón de años después. En realidad no pesó ninguna idea política, ni yo tenía una idea de qué era la política. Nosotros éramos profesores universitarios, ya de experiencia, y estábamos formando con mucho entusiasmo y con grandes dificultades y un esfuerzo muy grande, una escuela muy difícil de formar, científica, y que la queríamos hacer muy sólida, con una ya internacional, con vínculos muy grandes con Estados Unidos, con Argentina, con Brasil, con Italia, con España, con Holanda, con Alemania, y necesitábamos una universidad que cobijara esa escuela que estaba ahí. Y la universidad tenía su gran crisis existencial, diría yo, y el padre Núñez muy cuestionado, sumamente cuestionado nacionalmente por los periódicos del momento, La Nación, la Prensa Libre, en fin, un gran cuestionamiento que le hacían a él la vida a cuadritos. Y me recuerdo que a los 2 años de estar ahí, vino a hablar conmigo, a la escuela veterinaria que estaba allá atrás, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En el Barrial de Heredia. Vino a hablar conmigo y a pedirme consejo. Si se iba
o se quedaba. Sí, renunciaba porque ya no aguantaba más. Yo le dije, padre, pero ¿por qué me pide a mí? Que ya yo creo que tenía yo 34 años. ¿Por qué me pide a mí que le dé consejos? Yo soy más joven y usted tanta experiencia que tiene. Me dijo, no, es que yo tengo la impresión de que vos me vas a suceder, sea ahora o sea dentro de 1 año o 2 años, porque sos el que tenés estás más conocido en la universidad y más prestigio. Posiblemente porque yo era el único que era como científico, ¿verdad? De carrera científica, y de gabacha blanca, ¿verdad? Los demás eran profesores de otras ciencias, creo yo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pasó esa vez, y no pasó muchos meses después, seguro él fue a conversar con don Daniel Oduber, y lo nombraron embajador en Israel. Él aceptó, por supuesto, y entonces volvió de mí otra vez y me dijo que él creía que yo tenía que ser el sucesor de él. Renunció a la rectoría, lo asumió a la Secretaría General, que así decía el estatuto, y yo tuve que improvisar una campaña política. Una campaña política donde la asistente número 1 y la persona número 1 que estaba conmigo era mi esposa. Ella y yo hicimos la campaña. Un muchacho, muy buena gente, que yo había ayudado a hacer maestría en la UCR, en metodología, era agrónomo, ¿verdad? Zootecnista, y se había graduado en las cosas suyas de comunicación para agronomía. Entonces me quería mucho, vino y me dijo, don Alfio, yo le voy a hacer la campaña, yo le presento todo lo de la campaña. Entonces me sacaron fotos y cosas y él me dirigió la campaña. Me ayudó a la gente veterinaria, así nomás, que tampoco ninguno sabía nada. Y fue caminando y fue muy rápido, porque el padre renunció y tenía que hacer todo, creo que en 1 mes. Así que no fue un asunto político, no fue una decisión personal mía, así como yo quiero hacer una carrera, no, nada. Yo diría que fue una improvisación del rector. Experiencia era de la UCR y de la Escuela Veterinaria que estaba naciendo, así que no había todavía una institución académica formada, y me fui formando en la rectoría, a la par de don Claudio Gutiérrez, a la par de don Vidal Quirós, y yo, en un CONARE naciente, apenas que comenzaba. Esos fueron mis maestros de rector. Y la vida, y Heredia, y los problemas. Tuve que reunir a la comunidad de Diana y garantizarles que la universidad iba a cambiar de rumbo. Iba a ser una universidad de verdad, y no la que ellos decían que era. Vean qué difícil fue. Yo me reuní y cité a una gente y me llegaron por lo menos 300, ¿verdad?, a pedirme cuentas. Y lo hice antes, es más, me lo pidió el padre Núñez. Y me mandó a pedirle disculpas. Y yo reuní a toda esa gente en un salón grande, y la gente, tuve que ir, me dijeron que a la universidad ellos no venían. Tuve que ir, creo que fue en la parroquia. Y ahí hablamos muchas horas, y entonces hizo una pequeña comisión de ellos para ayudarme a mí. Y me iban a ver. Me recuerdo que entre ellos estaba don Julio Rodríguez, ¿se recuerda? El periodista, que era enemigo acérrimo de la universidad, pero herediano, vivía en Heredia. Entonces don Julio se puso en la comisión y me dijo, te doy 1 año de tiempo y te voy a ayudar, pero al año lo vamos a reunir y vamos a ver si se cambió el rumbo. Y de verdad, hicimos un trabajo. Él me ofreció un periodista, a don Yehudi Monestel, porque no tenía universidad de periodista. Y don Yehudi fue el primer periodista que yo tuve, que yo no conocía que era un trabajo de periodista en una institución. Pero don Yehudi me enseñó. Y don Julio Rodríguez me enseñaron. Curiosamente, don Julio
a pesar de ser un enemigo tan grande, se cambió y se hizo amigo de la universidad y me ayudó mucho. En paz descanse. En los primeros días míos, don Julio me aconsejó que reuniera a los periodistas que cubrían la universidad. Y yo los reuní a un montón, 50 o 40. Y a todos hicimos unas ideas de hacia dónde íbamos a ir. Y don Julio me había pedido, entonces ahí yo les ofrecí lo que don Julio me pidió, que eso se hiciera en un año. Y que ellos, al año yo los volví a reunir y íbamos a andar por la universidad. Y les pedí por favor que se metieran a la universidad, que la anduvieran por todo lado. A ver si todo lo que se decía existía. Y venían siempre. Yo me hice amigo de todos ellos. De todos esos grupos periodistas que hoy son, muchos de ellos, unos se han muerto, pero otros son dirigentes de medios de comunicación, como Amelia Rueda, por ejemplo. Era una muchacha joven. Y hubo una gran información nacional, ¿verdad? Y don Yehudi estaba leyéndolo un día de estos. Don Yehudi me hizo un consejo muy importante. Me dijo que cada vez que saliera una noticia negativa, nosotros teníamos que producir el día siguiente 3 noticias positivas, diferentes que esa y nunca del rector, sino de algo de la universidad. Si alguno de ustedes de comunicación, se lo regalo. Es lo mejor que yo he hecho. Entonces, en un año se produjo una cantidad, que yo lo estaba viendo en mi informe, una cantidad inmensa de artículos de prensa positivos de los rincones de la universidad. Y la opinión pública en un año cambió. Al año reuní todos los periodistas que había reunido un año antes. Y todos me dijeron, me felicitaron, me dijeron, don Albio, tenía usted razón. El más grande de todos los problemas que ya teníamos eran problemas de organización de la universidad. Eran 2. El problema de organización de la universidad, que no existía. Recuérdense que era la unión de 2 escuelas normales y una tercera naciente de universidad. Las carreras todas iniciales, las nuevas, digamos, las que tenían mayor relevancia, y reorganizar las viejas, que no es fácil nunca reorganizar lo viejo, más difícil que hacer nuevo. Entonces, eso era el primer problema. Pero otro mayor era la organización de esa universidad. El dinero, las cuentas, los presupuestos, cómo se hace administrativamente. Entonces yo me fui a la Contraloría General de la República. Estaba el papá de doña Laura Chinchilla, del Contralor. Entonces, y le pedí ayuda. Y me mandó un equipo de la Contraloría a hacerme la revisión. Y me recomendaron que teníamos que reorganizar toda la administración de la universidad. Pero yo no tenía plata. Entonces me fui a don Daniel Odoer. Bueno, y el segundo gran problema era planta física. Lo que los heredianos no querían es que la universidad estuviera metida en toda Heredia. En el proyecto de Universidad Necesaria se había consagrado la idea de una universidad, transformar Heredia en una ciudad universitaria. Y eso es lo que más les disgustaba a los heredianos, ¿verdad? Y no se preocupó por comprar finca, ni comprar terreno, ni hacer edificios, sino alquilar en casas en Heredia. Yo tenía que revertir eso, porque eso es lo que no quería Heredia, lo que me pedía que lo revirtiera. Entonces, yo tenía que ampliar el terreno. ¿Cómo se hacía para ampliar el terreno? La Contraloría me ayudó para poder licitar, pero yo no tenía plata. Y ahí hice una amistad muy grande con una persona que yo he querido mucho, don Daniel Odoer Quiroz. Don Daniel me ayudó mucho en la escuela veterinaria. Y luego, don Daniel había sido el presidente de la Asamblea Legislativa cuando se creó la universidad. Seguro se sentía comprometido. Entonces, don Daniel me financió directamente de la Casa Presidencial para poder comprar
terrenos y compramos 3 terrenos grandes, ¿verdad? Hacia atrás de la universidad, ¿verdad? Hacia el este, hacia el este y el noreste. 3 fincas grandes, una de don Amado, que era don Amado Sánchez, y una de Marco Tulio Fonseca, que eran 2 fincas grandes que estaban ahí. Pasamos el río Pirro para atrás, detrás de esa parte. Luego se compró en Lagunilla Heredias otra parte del terreno, se compró en Pérez Celedón una parte y el IDA, negociamos con el IDA que nos regaló 50 hectáreas también, y luego negociamos con la UCR que se hiciera cargo de la parte de educación en San Ramón y en Liberia. Entonces la universidad podía recogerse un poquito más y podíamos hacerle frente. Don Daniel me aconsejó que él hablaría con el presidente del BID y me podían conseguir un préstamo rápido y de verdad, como un año, año y medio. Me recuerdo que me eligieron rector en noviembre y en diciembre estaba yo en Washington con don Roberto Villalobos, que había sido vicerrector del padre Núñez, y don Roberto me acompañó a plantear y cómo se hacía para plantear un préstamo veloz para construcción y qué cifra, porque no, era al revés, qué es lo que me podía dar el BID para poder construir, no construyamos esto y que cuesta tanto, sino era al revés. Allá negociamos, estuvimos como 15 días y luego nos vinimos ya con ideas más concretas y comenzó Roberto a diseñar lo que la universidad podía necesitar, pero era mucho más lo que necesitábamos. Entonces tuvimos que acudir al Banco Centroamericano, que me dio otro tanto. El Banco Centroamericano, creo que en total fueron como 52 millones en esos momentos. Claro, el colón valía un montón más, ¿verdad? Bueno, pero en dólares yo me recuerdo que los dos eran como de 20 millones de dólares, de esos Banco Centroamericano y el BID. Entonces ya con las fincas compradas y con la plata posible, se pudo diseñar un plan maestro de la universidad con diferentes facultades. Por ejemplo, el BID no financiaba, solo financiaban ciencias. Y con el Banco Centroamericano lo que no eran ciencias. De esa manera teníamos todo un proyecto, ¿verdad?, que fue, yo diría, el mayor trabajo que hicimos, junto con la preparación de profesores, que había muchas escuelas, sobre todo las nuevas, que no tenían profesores preparados, como medicina veterinaria, por ejemplo, como topografía. Entonces ahí recurrimos a amigos de universidades, tanto de Estados Unidos como de Alemania, como Holanda, que nos ayudó muchísimo. Tuvimos donaciones directas de ellos, de muchos millones. Alemania nos dio más de 80 millones de dólares, así que me recuerde, ¿verdad?, en la escuela de topografía y geodesia. Lo mismo que Holanda, tanto en medicina veterinaria como en la parte de biología, en la parte de agronomía. Tuvimos una ayuda muy, muy generosa realmente, muy, muy grande. Y entonces, y el entusiasmo, se creó un entusiasmo en la universidad nuevo, porque se construía, se veía, ya los profesores y los estudiantes iban y venían, ¿dónde va a ser la escuela de nosotros? ¿Dónde va a ser esto? Entonces, fue un entusiasmo, yo diría, muy bonito, y de la comunidad herediana. Yo los reunía y yo les iba avisando también a ellos. Entonces, se creó una, que dijéramos, una emoción importante. En Pérez Celedón, por ejemplo, la Universidad de Pérez Celedón, porque ya había suficiente terreno. Tan es así que un señor hebreo, ¿verdad?, me regaló un pedazo grande, como de 5 o 6 hectáreas. O sea, realmente se dio un entusiasmo muy, muy interesante. Y luego hubo que hacerle frente también a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, porque recordamos que el país entró en una crisis económica, ¿verdad?, la crisis conocida como de Carazo, pobrecito, ¿verdad? Y
era una crisis real. Entonces no teníamos dinero. Entonces hubo que hacer marchas sobre San José. Viera lo que nos costó eso, sobre todo anímicamente. Yo nunca me había movido en una marcha así por San José y toda la avenida central. Hicimos como 3 marchas. Tuvimos que cerrar 2 veces la universidad. Claro, que la lucha no era solo mía, de la Universidad Nacional. La jefiaba la universidad, pero también la UCR participaba. También el tecnológico menos, pero participaba, porque ninguno de los 3 teníamos dinero. Y una cosa muy interesante es que de ahí salen 2 cosas, de todas esas luchas presupuestarias. La modificación a la ley que medio financiaba la Universidad de Costa Rica, que era solo esa, y se forma el Fondo de Educación Superior, se modifica posteriormente dándole más dinero, y no solo, sino que modificamos la Constitución, el artículo 85. Se modificó hasta la Constitución. No, yo aprendí mucho. No, yo me gradué, ¿verdad? Porque se logró hacer sal permanentemente en comisiones. Claro, nos sacamos una rifa muy fea. Tanto fue la molestia que causamos en la asamblea, que entonces la asamblea, enojada con nosotros, creó la comisión investigadora de las universidades. Me recuerdo siempre que La Nación sacó en primera página una caricatura de Vidal Quiroz, Claudio Gutiérrez y yo, y chincos en camiseta, porque nosotros dijimos, bueno, aquí estamos, venga y regístrenos. Entonces La Nación de ahí se cogió y entonces nos puso en camiseta, y dice, venga, regístrenos, porque se creó una comisión investigadora de las, así como 25, lo estoy leyendo un día esto, como de 25 artículos, y una comisión hasta la Contraloría General de la República para investigar los sueldos de los profesores, si se desperdiciaba la plata, si no se... Todo lo malo posible de una institución. Creo que las únicas que se han investigado tanto fueron las universidades durante un año. Entonces, construyendo la universidad, consiguiendo la plata, haciendo edificios y sorteando la opinión pública y sorteando una comisión de la Asamblea Legislativa. Si yo tuviera que hacerlo, no lo hago nunca más. Sí, fueron años muy difíciles, pero fueron años, yo diría que muy creativos para la universidad, las universidades en general. Y la Universidad Nacional que nacía fue muy importante. Pues yo diría que nació en ese periodo bien. Sí, porque la universidad nació siempre como una universidad que heredó de las escuelas normales esa amistad, digamos, de la gente rural, que había sido así de las normales, porque las normales son más viejas que la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y siempre tuvo estudiantes. Lo característico de la normal de Heredia era que gente rural vivía en Heredia, en casas de heredianas, y estudiaba en la normal. Esa fue la tradición de Heredia, ¿verdad? Entonces eso se mantuvo. Entonces mucha gente venía a la Universidad Nacional y venía y conseguía casa en Heredia porque habían casas de gente que la alquilaba con comida y sin comida, en fin, en diferentes formas. Y cambiar eso era lo que era, se quiso ver con las residencias estudiantiles. Entonces no se pudo, era quitar algo muy herediano, ¿verdad? O sea, que tampoco se quitó, pero se veía como venir. Y en cambio, más bien se potenció luego con el entusiasmo de la gente, se fue cambiando, y entonces la universidad ya formó parte, ¿verdad? Además, en Heredia luego decían que el centro de Heredia se había cambiado del centro tradicional hacia el este, se había cambiado. Y es lógico, porque entonces se comenzaron a hacer sodas y restaurantes y diferentes comercios se vinieron para acá, en Heredia. Entonces, eso ya hizo una paz y tranquilidad en la ciudad de Heredia con su universidad. Mira, yo creo que fue importante, muy importante, la gente que estuvo cerca, el hermano Francisco, ¿verdad? Fue muy importante. Él venía con la experiencia de La Salle,
era muy importante. Don Carlos Olivera, que era un argentino, que creo que todavía está vivo, don Carlos, estaba muy enfermito, pero don Carlos fue director de planificación. Don Miguel Gutiérrez Saxe, que era del Partido Vanguardia Popular, una persona pero muy centrada, muy inteligente. Por supuesto, mi amigo, casi hermano, Carlos Andrés, no Carlos Andrés, José Andrés Macís, que hoy creo que todavía está o ya se pensionó hace poco, de CONARE, ¿verdad? Fueron personas muy... Edwin León Villalobos, muy importante, ese sí tenía una experiencia política muy interesante, ¿verdad? En forma directa. Lorena San Román, una bióloga que me acompañó muy bien, pero lo que pasa es que 82 años se le olvidan las cosas a uno, ¿verdad? Ya no me recuerdo de más. Pero sí tuve gente muy buena, muy buena, que me ayudó muchísimo, me acompañó luego en las facultades, gente muy buena, en las escuelas que nacían, ¿verdad? Algunos extranjeros muy buenos, unos alemanes súper buenos, don Bertolt Vollweiler, por ejemplo, Esteban Dorris, que luego se quedó en Costa Rica. Tuvimos un argentino y un uruguayo muy buenos en la Escuela de Medicina Veterinaria. Un muchacho, digo muchacho, ya viejillo, igual que yo, era compañero mío en Italia, él estudiaba en Bolonia, yo en Parma, Medicina Veterinaria, hebreo, israelita. Ese se vino para acá, era casado con una costarricense, y ese se vino para acá, profesor de anatomía, y muy bueno, ese está por ahí todavía, ya como yo viejillo. Sí tuvimos muchísima gente muy buena que nos acompañó en la universidad. Manabasi, el rector de la universidad privada, don Guillermo, fue sumamente importante en esos años. Don Guillermo tenía mucha experiencia, un filósofo realmente excelente. Conmigo fue un papá. Bueno, yo creo que una cosa muy importante fue el establecimiento de becas para el profesorado. Nosotros, o sea, a mi salida ya habían regresado creo que 200 profesores de diferentes países del mundo. Entonces la universidad se internacionalizó mucho en mi época y lo continuó, ¿verdad? Opsicori, por ejemplo, es un centro internacional, ¿verdad? Y así la Escuela de Topografía y Geodesia, yo creo la Escuela de Medicina Veterinaria, se mantiene así. Entonces, yo creo que eso que se planteó continuó bastante bien, y lo continuaron tanto don Edwin como doña Rosemary. La parte de educación, don Edwin la fortaleció mucho. Se creó al puro final de mi administración, con don Edwin, por supuesto, el Centro de Investigación y Docencia en Educación, el CIDE. En tiempo de don Edwin se logró construir una sede, porque estaba en la vieja sede de la normal, y en la finca nueva, que nosotros llamamos Finca 3, la de atrás, se construyó un centro muy importante. Creo que también se dejó planteada la importancia de las artes en la universidad, y eso se continuó. En la universidad nunca se le quitó, a pesar de los problemas económicos y las críticas de muchos, que eso, danza y teatro, eso no era importante. Logré mantenerlo y se continuó en la universidad. Es más, se les compró un lote grande enfrente de la universidad, que está de parqueo todavía. Ese se compró para hacer un teatro. O sea, en mi época se compró para hacer un teatro y no se ha construido. Yo pienso que no costó. No costó porque Costa Rica es un país muy equilibrado. Aquí se critica siempre negativamente todo, pero en realidad es un país, yo he vivido 82 años, es muy equilibrado. Yo creo que don Pepe, a alguien lo molestaba, como todo en Costa Rica, pero esa frase de don Pepe fue muy importante.
significó muchísimo en el país, pero ahí está la UCR, que tiene artes desde hace muchísimo tiempo y de excelente calidad, ¿verdad? No sé, pinturas como estas, en fin, esta misma de Stephen Chaverri, aquello está atrás suyo, son producidas en Costa Rica, son pinturas realmente de fama internacional y funcionan aquí. Tenemos hoy día música moderna, hoy día, bueno, el Teatro Nacional es un ejemplo más de esa Costa Rica pobre que pudo construir en un momento determinado un Teatro Nacional, de lo cual todos los costarricenses estamos orgullosos. Entonces, yo creo que, yo te digo, no fue difícil, no. Lo más difícil era conseguir la plata, lo más difícil era comprar el terreno, lo más difícil era construir, concebir un plan maestro que es el mismo hoy de la universidad. Eso sí era difícil, porque ese es el trabajo de todos los días. No fue difícil el convencer, ya ven, que pareciera que sí, la opinión pública con tantos artículos negativos. Si ustedes hacen el repaso porque me la dice mi don Yehudi Monestel, un repaso de todo lo negativo de la universidad, que se dijo en la prensa, que se muere en 2 años. Se muere en 2 años. Entonces, realmente yo creo que lo logramos, y la universidad lo logró. Claro, hay que seguir trabajando, y hay que seguir haciendo cosas interesantes, pero usted yo cuando veo que tiembla, ¿qué hace uno? Llama a Opsicori. Es más, ni llama, yo estoy escrito ahí, me mandan el reporte automático. Ya todo el mundo en Costa Rica sabe que tembló de 3.3. Es más, la gente batea. No, fue de 4.2. ¿Verdad? ¿Y dónde fue? Y todo el mundo sabe la playa de Cocos, y la del Caribe, y la del otro, la de más arriba, que ahora está con Panamá, otra falla. Todos sabemos. ¿Verdad? Pero hicimos Opsicori. ¿Verdad? En fin, yo creo que ya había la UCR, pero no eran populares. Opsicori logró hacerlo popular. Y los volcanes, ya había, pero Opsicori los hizo populares. Entonces, eso fue un mérito mucho de la Universidad Nacional. Se inició conmigo, seguro, pero todos los demás rectores siguieron. Doña Rosemary fue súper buena rectora. Yo viajé con ella 2 veces, una a Holanda, otra a Alemania. Después ya yo fuera a la universidad para presentarle a mis amigos holandeses y alemanes, que me ayudaron tanto. Vieron ustedes cuánto me ayudaron. No quedó en ningún libro escrito lo suficiente, un proyecto con Alemania, pero eran amigos. 3 escuelas de medicina veterinaria, 2 de artes, escuelas de ingeniería. Amigos, porque en Alemania hablan mucho español, la gente. Y en Holanda, pero amigos, de verdad. Algunos se quedaron aquí. Hoy día venden quesos, se hacen quesos en Costa Rica. Así es que realmente fue un periodo muy lindo, muy entusiasmante. Y yo diría que la universidad logró, y cuando digo la universidad, es ese conglomerado de profesores, de alumnos, de gente de la administración. Pero modificamos toda la universidad. Miren lo que me costó, por ejemplo, comprar la primera computadora. Porque nadie la quería. ¿Cómo? Era totalmente superflua la computadora. Y se compró la primera, ahora hay otras más. Luego compré la segunda y una tercera. ¿Verdad? El sistema administrativo. Bueno, el BID tan era desordenada la universidad que en el BID se estableció un regalo, del préstamo de 23 millones había una parte que era como $1 millón o 2 millones, que era un préstamo no reembolsable para organizar la parte administrativa de la Universidad Nacional. Imagínense, pocos préstamos tienen eso. Y ahí contratamos a una empresa mexicana, porque el BID fue el que sacó la licitación. Se llamaba Escobedo y Asociados. Mi memoria todavía me ayuda.
Escobedo y Asociados, que trabajó 2 años con la universidad, haciéndole todo el sistema organizativo de la universidad. Una universidad que nace, tiene que hace nacer sus profesores, no personas, sino sus profesores, que son personas ya educadas, que se supereducan, ¿de acuerdo? O sea, que se especializan. Después, cuando vienen, tienen que formar su nicho de investigación. Es el primero. En su nicho de investigación, y sobre todo le es más fácil a las ciencias, tiene que hacer investigaciones en lugares, en vacas, ¿de acuerdo? En tepezcuintes, en peces, ¿verdad? En volcanes, ¿de acuerdo? Y tiene que ir allá. Entonces, la gente conoce esto y hay que comparticipar, digamos, a esa gente. Y eso se le llama extensión. ¿De acuerdo? Es natural. Pero tiene que haber primero los profesores, lo primero es lo primero. ¿De acuerdo? De ahí para adelante. Entonces, cuando la universidad pudo, nace extensión, y la extensión es consustancial con la universidad. No puedes no ser. Nace propiamente. Cuando creamos biología marina, también en mi gestión, ya digo demasiado de mi gestión, pero es que fue cierto. Cuando creamos biología marina, ¿a dónde enseñábamos biología marina? En el mar. No se podía enseñar en el día. ¿Verdad que no? Entonces, en el mar, ¿con quién se va al mar? Con la gente que sabe manejar un bote, 5 botes, 3 botes, los pescadores. Entonces termina uno trabajando con esa gente y ellos preguntando cosas importantes, no solo el nombre de peces, sino un montón de cosas más, y luego surge la idea y no podíamos cultivarlos. Entonces aparecieron los proyectos de extensión en las islas costeras, en las islas del Golfo, con señoras, ¿verdad? Para crear pianguas, chuchecas, que ellas ya lo medio sabían hacer, pero hacerlo mejor. Entonces ya es un proyecto de extensión bonito. Entonces, la extensión sale como consecuencia de un buen trabajo universitario con las comunidades, en las comunidades. Entonces, así se consolidó la extensión en la Universidad Nacional. Revísese esa legislación que hicimos con mucho costo, fue lo que más me costó, fue lo que más sufrí. Las marchas sobre San José, que creo que fueron 3, las 2 huelgas o cierres de la universidad, para lograr 2 leyes, una reforma y una ley nueva, y luego la modificación a la Constitución. Eso garantizó hasta el día de hoy el financiamiento permanente de la educación superior costarricense, no solo de la Universidad Nacional, sino de la educación superior costarricense. Nos beneficiamos todos. Todos. Y el trabajo lo lideró la Universidad Nacional, con toda su gente, a mucho costo, un costo humano inmenso. La biblioteca la hicimos nueva toda, no solo. En el préstamo BID, que yo sepa es el único que tiene eso, tenía un dinero grande para compra de libros y revistas. También lo incluimos, porque no teníamos biblioteca. No había, no solo edificio. Ese urgía tanto que lo hicimos con fondos propios, porque nosotros logramos conseguir fondos aquí propios. Costaban mucho, pero los conseguimos, ¿verdad? Yo me hice amigo del ministro de Hacienda, yo era amiguísimo. Y los profesores comenzaron a escribir. De nuevo, se formaron. Entonces el profesor bien formado tiende a escribir, ¿verdad? Y entonces se ocupa quien publique. Entonces apareció la necesidad de tener que hacer un editorial. Lo que había que hacer era una buena universidad, con buena gente, con entusiasmo y con conocimiento. Y se logró, claro, y se tiene que lograr porque esos profesores que se formaron en mi época, de allá se fueron todos. Se pensionaron o se murieron.
Aquí estamos vivitos en los últimos años, unos cuantos. Pero ya, yo un día hace poco fui a la Escuela de Medicina Veterinaria a saludar un poco, a verlos, porque no se olviden de mí. Y todos están pensionados, los que yo formé, todos se pensionaron, creo que no hay ni uno. Hay muchos alumnos de nosotros. El sello es un cariño por 2 profesores o 3, un cariño por la anécdota de los 2 o 3 compañeros que juntos convivimos y logramos este éxito. Eso hace el amor y el cariño por la universidad. Se van formando, yo pienso que tal vez con características propias, yo no diría especialmente de la Universidad Nacional. Uno es, primero que nada, universitario. Yo llamaría profesional. Y si es bueno, porque estudió y porque se preparó y porque no es tonto, ¿verdad? Su trabajo va a ser como bueno. Ahora, si es decente, no va a ser chorizos, va a ser más bueno. Y entonces también trabaja con entusiasmo. Y la vida va cambiando la gente, pero muchas personas cambian la vida y no la vida de la gente. Yo diría que teníamos tanto que hacer, o por lo menos yo, en la Universidad Nacional, en esos mismos años, que no quedaba mucho tiempo para pensar y ayudar a los demás. Lo que pasa es que formábamos parte del SUCA, del Consejo Superior Universitario. Fui presidente 2 veces del SUCA. Y era muy difícil reunirse en Salvador, o reunirse en Honduras, reunirse en Guatemala. Tan es así que en 2 ocasiones, me recuerdo, nos tuvieron que sacar en Salvador una y en Guatemala otra, camuflados en un pick-up a los rectores, escondidos, tapados con una lona, porque llegaba la mano blanca en un lado y yo no sé qué otras fuerzas en el otro, a secuestrarnos. Imagínense, hasta ese me tocó pasar. Entonces, las universidades sufrieron mucho en Centroamérica en esas épocas y tuvimos profesores aquí muchas veces sosteniéndolos nosotros, porque hay gente que había tenido que huir de allá. Lo mismo que cuando se ganó la revolución sandinista en Nicaragua, en la Universidad Nacional tomamos el acuerdo de que el profesor que quisiera ir por un año pudiera ir a ayudar a la Universidad de Nicaragua. Se fueron 3. Entre esos, don Antidio Cabal, que ese fue una gran persona que me ayudó mucho. Se me olvidó decirlo antes. Don Antidio, el papá de ese muchacho que murió hace poquito, de Dionisio. Sí, don Antidio, que viera cómo me ayudó don Antidio. Bueno, fue el primer director de la editorial. Don Antidio se fue a Nicaragua un año, después regresó. Y así varios, 3 o 4 se fueron, con ese permiso, manteniéndole nosotros el sueldo desde aquí, para que pudiera colaborar. Esa fue una que me recuerde, ¿verdad? Sí fue una época muy dura, muy difícil, muy difícil. Pero lo más duro y difícil es que había guerra, y había muertos, y había participaciones bélicas de mucho costarricense. Y si no, paso de armas, para acá, para allá. Entonces era muy confuso, porque uno tampoco podía ayudar mucho porque yo no soy de armas, yo de guerrilla no sé nada. Mi guerrilla era la educación. Lo ambiental sí nace bastante en la Universidad Nacional, aunque también lo hay en la UCR, pero la Nacional crea carreras inclusive ambientales. Las ciencias ambientales nacen en la universidad. Se estudian el mar, por ejemplo. Aunque ya la UCR tenía un centro de investigación, la universidad hace una carrera. Hace CONICYT, siendo yo presidente de CONICYT posteriormente, creamos el Laboratorio de Ciencias Marinas, que luego se lo regalamos a la universidad.
La universidad había hecho otro más pequeño en Punta Arenas Centro. En fin, nosotros, la universidad tiene una gran vocación ambiental, académica, diría yo. Porque el ambientalismo así, de masa, digamos, nace después del encuentro de Río de Janeiro. En la universidad tenía que tomar algunos campos nuevos y el campo ambiental era un campo nuevo, luego algunas ciencias prácticas como ciencias marinas, al final es ambiente también, la misma medicina veterinaria, que no se ve igual, pero así es, ciencias forestales, que también se creó en mis años, y eso significa vulcanología, lo mismo. Entonces había ya un caldo de cultivo importante en las universidades y los profesores especialistas en estos diferentes campos van formando criterio en la parte ambiental del país. Luego, al aparecer Río ya como una meta mundial y levanta toda una atmósfera especial del ambiente, entonces ya aparecen cosas más concretas. Y entonces aparece INVIO, por ejemplo, y no de puro gusto me llevan a mí, de director de INVIO, ¿verdad? Posiblemente por haber tenido la experiencia universitaria en estos campos. Yo creo que sí, las universidades han tenido un papel muy importante. En la UCR también se ha metido en estos campos, un poco menos el tecnológico, pero últimamente sí ha cogido campos importantes también en la parte ambiental. Me parece que el ambiente es algo real. El problema ambiental es real, el problema de los océanos es real. El problema de la contaminación, de la basura, son problemas reales. Y el del plástico. Y por más que cuesta quitarse encima eso, porque hay que inventar otra cosa, alternativa, porque ya estamos acostumbrados a guardar la basura en algo que se parezca a plástico. Pero ahí las universidades pueden hacer mucho, con nuevo conocimiento, no solamente las nuestras, sino todas en el mundo. De manera que es un trabajo universitario importante. Las universidades forman hoy día, pero vea, yo me formé en Italia. En la Universidad de Parma existe desde el año 1000, desde 900. Entonces, es consustancial con las sociedades, con el desarrollo de las sociedades, el desarrollo universitario. Siempre ha sido necesario que algunos gasten el tiempo, su tiempo, en pensar, en solucionar problemas de los demás. Porque una casa de paja la hace cualquiera, pero un edificio de 3 pisos no lo hace cualquiera. O imaginar los problemas del futuro, avisorarlos. Calles, carreteras, puentes. Entonces, la gente tiene que prepararse para, ¿verdad? Un Leonardo da Vinci tiene que prepararse así, solitos. Y luego, ellos a su vez preparan a otros, ya es casi un inicio de universidad. Y luego se organiza mejor en una forma como Bolonia. Entonces, son cosas que también en Costa Rica, aunque nos cogió muy tarde en Costa Rica en la formación universitaria, ¿verdad? Ahora, sí tenemos que tener cuidado con los gastos. Tenemos que ser cuidadosos en una sociedad que no es rica, o sea, no es lo suficientemente rica. Y entonces, pues, necesita ser también muy comedido en sus gastos, que es lo que nos critican a las universidades hoy día, la sociedad costarricense. Tenemos que tener cuidado. Nada más. Voy a contestar con algo que te va a parecer raro. Es la Universidad Nacional. A su inicio, y siguió mucho tiempo, fue al revés. El problema era
cómo le damos espacio a los hombres. Porque las escuelas normales eran de mujeres. Las profesoras, se llamaban así, las profesoras. En Heredia no se decía los profesores, se decía las profesoras, porque todos eran mujeres, uno que otro era hombre. Y las maestras de este país, ¿cómo eran? Hombres o mujeres. Pensaba en la escuela, todas eran mujeres, un que otro hombre. ¿De acuerdo? Entonces, la normal tenía de herencia, la normal y normal superior, mujeres, estudiantes, profesoras, trabajando en la universidad y por lo tanto también en la parte administrativa. O sea, ahí el problema de género nunca me recuerdo de haberlo conversado, ni que fuera un tema de conversación, ¿verdad? Entonces los estudiantes que venían también eran mujeres, sin ningún problema. Me recuerdo que decía el arquitecto Villalobos que en Heredia, para poder calcular excusados de hombres con de mujeres, en arquitectura hay como se llama, reglas, ¿verdad? Para eso. Generalmente, no se equivoca, mitad y mitad. Y decía, ¿qué hay que hacer? Más de mujeres que de hombres. ¿Ve? Imagínate, ¿desde cuándo diseñábamos el campus? Porque había mucho más mujeres que hombres. Entonces, las compañeras de trabajo, el rectora, fíjese que la universidad ha tenido 2 rectoras. Tres rectoras. La que me siguió a mí, porque don Edio estuvo poco tiempo, y fue doña Rosemary. ¿Verdad? Así es que el problema de género yo nunca lo vi en mis tiempos de rector ni universitaria, digamos. Es un problema más actual, ¿verdad? Bueno, eso sí, bueno, como no era un problema, generalmente las investigaciones seguía uno por los problemas. Y los más grandes son los que se van a ver de primero. Por ejemplo, los volcanes se estudian porque tenemos muchos volcanes, hay muchos terremotos y hay muchas erupciones que asustan. Entonces hay que estudiarlos, ¿verdad? Si la gente toma leche, hay que estudiar las vacas y las cabras porque dan leche, y así es. Y si uno come pescado, hay que estudiar el mar porque se come pescado. Y agronomía es de las primeras ciencias que aparecen en Alemania, por ejemplo. ¿Y cómo aparecen las ciencias agrícolas en Alemania? Entonces nunca se ha preguntado. Los alemanes se fueron a toda Europa a traer agricultores inteligentes que producían el mejor vino, agricultores que producían el mejor trigo, agricultores que producían las mejores vacas, la mejor leche. Y les pagaron bien y se los llevaron, hicieron academias de agricultura. Y así nacen, como una necesidad social. Yo creo que el más significativo, sí, como gordo, como importante, fue haber logrado la reforma a la Constitución y darle soporte económico a la educación superior costarricense, no solo a la Universidad Nacional. Y creo que yo era el presidente de CONADE en ese momento, me parece. Y yo venía a la asamblea como si fuera asistente de diputados, porque había que hacer en dos periodos, porque era una reforma constitucional. Fue tal vez el éxito más grande que yo me haya apuntado. Pero hubo cosas, yo diría que lo más difícil tal vez y más importante para toda la universidad fue haber logrado en el primer mes de elegido rector, haber logrado en el Banco Interamericano el proyecto BID. Y luego, ya con más experiencia, al año siguiente, con el Banco Centroamericano, de dólares eran parecidos las cantidades, pero el haber logrado hacer eso, que yo nunca en mi vida había hecho una cosa así, ¿verdad? Era concebir una universidad, o sea, los edificios, los equipamientos y conseguir la plata. Claro, tenía a don Daniel Ober que me estaba ayudando, hay que decirlo. Mira, es que hablar de un periodo tan largo
y tan creativo, se nos ha quedado por fuera montones de cosas. Pues. Entonces, yo diría que en la comisión organizadora hubo que correr mucho, porque eran 2 años, había que hacerlo todo. Quedaron plasmadas líneas generales y en discusiones muy, yo diría, heterogéneas, porque era heterogénea la comisión grande. Y tal vez las cosas tienen que hacerse caminando. Y yo creo que hubo que reformar mucho. De camino, ¿verdad? Y seguirá reformándose. Porque la universidad de hoy o la de mañana no es igual ni parecido a las circunstancias que nos tocaron a nosotros, ni en la comisión organizadora, ni en la rectoría mía, ni en la de doña Rosemary, ni en las demás, ¿verdad? El CONARE de hoy es otra cosa completamente diferente. La Costa Rica de hoy es muy diferente, Los problemas son muy diferentes. Fíjese que los trabajos son muy diferentes. Cuando yo comencé a trabajar de médico veterinario, hablando con don Daniel, me decía que lo importante que era para Costa Rica la ganadería. Y por eso él me apoyó fuertemente en la Escuela de Medicina Veterinaria. Y la Escuela de Zootecnia. Yo soy también papá de la Escuela de Zootecnia, ¿verdad? Y la Escuela de Ganadería Atenas también. O sea, todo de ganadería. Pero es que Costa Rica exportaba, era uno de los principales artículos, café y carne. Principal artículo de exportación. Pero hoy ya no. Entonces, hoy hay otro montón de cosas. Hoy somos un país industrial. Si uno hubiera dicho eso en tiempo de don Daniel, que Costa Rica tenía que ser un país industrial, de ahí don Daniel se hubiera reído, ¿verdad? Porque ¿a quién se le ocurre que Costa Rica podía llegar a ser un país industrial? Hoy tenemos más de casi 2 millones de personas trabajando en la industria. Y el Producto Interno Bruto debe ser posiblemente la mayor parte industrial. Ahí más bien las universidades tienen que ahora replantearse cosas y tratar de ver, porque el mundo corre tan ligero, que tiene que posiblemente ver para adelante. A ver qué más puede hacer falta. Porque preparar a un muchacho, una muchacha, nos va a llevar 5 o 6 años. ¿Verdad? Solo para prepararlo. Que aprenda otros 2 más. Y si lo ocupamos el año entrante, y si lo ocupamos dentro de 3 años, ¿cómo así? Ocupa yo no sé, un visor de futuro. Para poder, los administradores universitarios la tienen muy difícil. A nosotros la Costa Rica caminaba, es que la Costa Rica hoy corre. Es más difícil ver el rumbo, porque todos lo hacemos corriendo. Así es que suerte, muchachos.